manuales y tratados que será bueno, nos está pasando al Código Civil Comercial. Hay otros textos de la Medina, que también supongo que los textos que hicieron prevea sobre todo el derecho civil una parte general, lo autorizado por el Código Civil Comercial. No lo conozco todavía. Porque estos libros salieron en el segundo semestre, estamos en el segundo semestre, perdón, en el semestre pasado. Hasta ahora, desde agosto de 2015, nos hemos manejado con códigos comentados que están en internet, hay códigos civil online que están en texto o hay textos comentados. Yo tengo algún material no completo, pero alguna parte preparada. A veces le doy a los alumnos el material, si lo considero necesario, en una oportunidad lo incluyen con los códigos que están en internet. Nosotros tenemos el sistema de la ley online, siendo usuarios de la Universidad de Morón. Así que habría que ver, no me he fijado porque en realidad como soy suscriptora de la ley, me manejo con mi suscripción, pero ahora se ha hecho tan elevado el precio de todo, voy a dar de baja muchas suscripciones y voy a empezar a manejar con la universidad para tratar de servicios en hay códigos civil comentados en Infocus, también yo los utilizo para dar clase, algo que yo he preparado, un material tratado de Medina Rivera, y después el código sin comentarios que tiene el programa, está en internet también, lo pueden bajar. Esta cátedra pertenece al doctor Luis Álvarez Cecilia, y Flexibilidad. Lo pueden bajar de internet. Después hay otra cátedra que está el doctor Carlos Lame, que es de la mañana y de la tarde, pero el programa es exactamente el mismo por el que varía. Así que los programas, por más que diga titulares, son diferentes. Más adelante les vamos a decir efectivamente qué es lo que se toma en concreto, pero en principio yo digo que toma. Las primeras dos oportunidades en realidad es un combo de los primeros 18 artículos del Código Civil Comercial. La materia consta de dos parciales. La semana que viene ya, o mañana, la semana que viene, ya las fechas previstas. La cátedra, como somos varios, toma examen oral. Y el examen oral para mí es bueno porque les enseñamos que ahora de expresarse. La única forma de conocer el vocabulario jurídico es leyendo. No leer, no aprender el vocabulario jurídico. Eso de decir voy a arrancar por esto está mal. Ustedes van a desarrollar un tema especial, comienzan a desarrollar el material, voy a comenzar a tocar el tema. Voy a arrancar con gracias por el motivo o la otro. Puede ser que en algún momento se tomen algunos trabajos prácticos, costumbre, para mí es una forma de leer. Cuando tomamos trabajos prácticos, trabajamos con código abierto, así que si quieren la computadora, en el teléfono, o el libro, soporte papel, en realidad yo sugiero lo contrario. Entonces el soporte papel es. Yo también he sido alumna, soy graduada de la Universidad de Morón, y también nos gustaba mucho venir con los códigos tremendos que había la ley, tenía, me acuerdo que yo estudiaba un código chiquito, papel de libro, pero claro, tuvo una vigencia muy larga, que todavía tengo de recuerdo, y tenía otras, gracias a Dios que estos códigos que lamentablemente no las terminaron. Así que, texto de estudio o código. Es que no hay mucho. Pregunten acá frente en la librería
qué textos de derecho civil ellos no traen salvo con el cargo. No, digo, el Código Civil sí que hay un montón. No, el Código Civil es el Código Civil. Porque algunos tienen comentado, otros no. Yo lo que les dije son las páginas de internet donde hay códigos. En internet aparece Código Civil Online, puede ser código norma solamente o puede ser código online comentado. Eso es buscarlo. Artículo por artículo, tema por tema, depende de lo que www.infojus.gov.ar hay código comentado y hay código sin comentario. La ley online, no sé qué es lo que tiene, pero debe tener códigos comentados o códigos sin comentarios. Pero no sé qué tiene porque nunca entré. Y yo tengo mi suscripción, por eso sé que lo tiene. Y textos del Código Civil, por el Código Civil Comercial. No, yo, a la vuelta de uno que es así. Yo sé que trae la clase para poder escribir y eso. Por eso te digo, no lo podés traer en el teléfono, lo podés traer en la computadora, lo podés buscar en tu casa, el tema que va a tocar, y si querés, y si no, compras uno compra un código caro, pero de cualquier manera el código, si no cambia en los próximos 4 años, que tienen de carrera, va a servir. Yo tengo uno del 98. No, eso no sirve. Tiene que ser 2015, primero de junio de agosto del 2015. Cuando entró en la página de código. Siempre lo bajé de la página. Sí, pero ese es el comentario. Ese es el código. Y ahí tenés el articulado. No tenés que entrar en cada link para ir a cada artículo. Sí, igual. Sí, ese es, digamos, lo que sería un colegio, todo lo que se publica en el boletín oficial. Pero hay editoriales. Bueno, les comentaba, a veces se hacen trabajos prácticos. Y a veces en algunas oportunidades depende si se ha llegado a tomar algún trabajo práctico que ha probado o ha servido a los que estuvieron presentes de aprobación o adelanto de un parcial. Ustedes no se enteran en el momento sobre la marcha cuando el profesor recibe los trabajos y le dice, bueno, está aprobado este trabajo es un plan de trabajo. Suelo hacerlo, depende de la cantidad de alumnos, depende de la asistencia. Nosotros tenemos experiencia en esto y sabemos que los primeros días o las primeras semanas sale una asistencia buena y después la gente que viene es la mitad. Bueno, esa gente que viene es la que aprueba. La que deja de venir y viene solamente para el parcial, después de la tarde ya no se va. Por eso lo tenemos muy bien. Pasa siempre, lo digo siempre, pero es así. Yo hace muchos años que lo recibí, hace muchos años que estoy dando esta materia, me gusta mucho. Comenzando con el Código Civil, diremos que tiene Código Civil Comercial. Yo digo Código Civil, pero el Código Civil Comercial es el código unificado, porque significó el Código Civil y el Código Comercial. Ambos Código Civil y Código Comercial habían sido redactados por el Estado. Pero bueno, se vino trabajando en el sentido de ver si se unificaba desde el año 2000, que tendría que haber salido uno de estas unificaciones, sirvió para que los que escriben y las conferencias se ganen dinero y en definitiva los códigos cívicos de
alumnos fuimos estudiando el Código Civil para poder saber qué es lo que dice. Tiene 2.671 artículos, hay una diferencia importante con el código anterior, que tiene 80 artículos. Un título preliminar que tiene 4 capítulos. Este título preliminar es el que yo digo que abarca las primeras unidades. Un libro primero que habla de la parte general. Entonces, los primeros 400 artículos es el tema que nosotros trabajamos. Aunque estos primeros 400 artículos están relacionados con algunos otros artículos que se encuentran a lo largo del código, es un traspasamiento, digamos, que hay de notas de los artículos. Por ejemplo, la parte de derecho personalísimo no la tenemos dentro de los artículos que están en esta parte. ¿Por qué? Porque después atraviesa todo el Código Civil en los derechos personales. Pero en definitiva, y en concreto, esta materia se resumiría en esos primeros 400 artículos para estudiar. El libro segundo habla de relaciones de familia, que es el Civil 5. El libro tercero habla de los derechos personales, que serían obligaciones y contratos. Civil 2 y Civil 3. Libro cuarto, derechos reales. Libro quinto, transmisión de los derechos por causa de muerte, que también se usa el Civil 5. Y el libro sexto, disposiciones comunes a los derechos personales y legales. Entonces acá tiene temas que antes se trataban dentro de cada figura y ahora se trata todo junto. El tema de restricción, privilegios, derecho a la retención, disposición de derecho internacional privado y disposición internacional. Que estas dos ítems se cursan, se estudian en la última materia, que sería derecho internacional privado. Lo que pasa es que derecho internacional privado es volver a ver lo que ustedes vieron en la introducción al derecho y en todos los civiles, volver a verlo de nuevo desde el punto de vista del derecho internacional. No dan a veces los tiempos como para dar, digamos, punto por punto todas las unidades del programa, porque los programas que uno prepara son programas que sabemos que están bien. Pero hay temas que se tienen que saber. Si el alumno no sabe cuáles son los atributos de la persona que están regulados en el Código Civil y Comercial, capacidad, nombre, domicilio, patrimonio, el Estado, que está regulado medio escondido por ahí, si no sabe capacidad no puede poder. Si no sabe la definición de persona, tampoco. Y el código no me da la definición de persona. Este código comienza hablando directamente de la persona humana. Pero también me habla de la persona jurídica, donde sí me da una definición de persona jurídica que antes no la tenía. Porque antes, en el Código Civil, la persona jurídica se definía por aquí. Todo aquello que era persona física, o con signos característicos de humanidad, era persona jurídica. Hoy, el 141 trae una definición bastante parecida a la definición del artículo 30 del Código Civil, cuando decía que a todo esto es susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Dentro del tema de discapacidad tenemos un tema muy importante que es la determinación de la capacidad de aquellas personas que tienen problemas en salud mental. Si bien son muy pocos los artículos, trabajamos mucho con ese tema. Yo soy magistrada de la provincia de Buenos Aires, soy magistrada suplente, estoy haciendo suplencias en el jurado de familia, o en el jurado civil y comercial, en el juzgado de paz, y hasta ahora, en mis 7 años después, digamos que el 80% de las designaciones ha sido en el juzgado de paz. Y en juzgado de familia, donde se lleva a cabo el proceso de determinación de capacidad, que antes se llamaba declaración de ISA. Hoy no hay más ISA. Hay personas que tienen capacidad.
Hay otros que tienen capacidad plena, como la mayoría de todos los que estamos acá. Bueno, ese tema lo trabajamos en el tema de capacidad. Como les decía recién, la ley 26.994, la ley que sanciona el Código Civil, fue sancionada el 1 de octubre del año 2014. Promulgado también el 17 de octubre del 2014, con vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015. O sea que ustedes, cuando empezaron el semestre pasado ya han visto algo del Código Civil. No me pueden decir que no, porque también soy docente de introducción al derecho. Ahora no estoy dando clases de introducción, pero he dado clases de introducción. El artículo 7º de la ley decía que la presente ley entrará en vigencia en agosto del 2015, porque en realidad la vigencia era a partir del 1 de enero del año 2010. Pero en unas elecciones, un político que le había ganado en las elecciones, la presidenta Kirchner, dijo que iba a derogar el Código Civil. Antes de que derogó el Código Civil, que todavía no estaba en vigencia, se apuraron y lo aprobaron, y hubo cosas que estaban y las sacaron, y no explicaron por qué, y hubo otras cosas que agregaron. Eso después se va a ir viendo a través de los. Yo siempre dije, desde la cantidad de años que doy la materia, que son muchos, que aquel alumno que estudia a conciencia Derecho Civil parte general tiene muchas posibilidades de no tener dificultades en los próximos años. Algunos alumnos me lo han agradecido en la misma oportunidad, otros no me escucharon, pero bueno, cada uno es libre de disponer de lo que quiere estudiar, pero la verdad es esta. Los civiles, 4 civiles, 5 civiles, no es la única materia. Es una materia como las demás, y tan importante como las demás. Pero el derecho civil regula nuestra vida como particulares. Eso es lo que pasa. Entonces, está bien, el derecho penal tiene su propio procedimiento, sus propios códigos y demás. El derecho civil y comercial, que nosotros todavía tenemos materias separadas, no sé qué pasará en el próximo cambio, ¿no?, del plan de estudio, hay cuestiones que las vemos, y hay otras cuestiones que nosotros deberíamos ver dentro del derecho civil, pero en realidad después se vuelven a estudiar el derecho comercial. Nosotros nos abocamos hoy pura y exclusivamente a estos primeros 400 años. ¿Hasta dónde llega el primer año parcial? Hasta los primeros 400 años. Después vienen los otros. Bueno, el Código Civil en el capítulo primero tiene como nombre derecho. Otra característica que tiene el articulado actual código es que cada artículo tiene un título. El artículo primero habla de fuentes y aplicaciones. ¿Qué son las fuentes del derecho? Chicos, aprobaron la función, porque si no nos mando a buscar de nuevo. ¿Qué son las fuentes del derecho? Vamos a recordar cuál es la norma, digamos, ¿Las fuentes? sí. Eso es lo que se llama. No hay otra definición. No hay ninguna caso ni nada. El origen de donde surge el derecho, donde se basó para realizar los artículos. No solamente ¿Hace referencia a las fuentes materiales y fuentes formales?
eso que dijo el compañero, vamos a través de los cuales eligiendo una norma jurídica, me parece que corresponde más a la romana, a la definición de romano, ¿no? O todo aquello que le da contenido a la norma, creo que también hay un... Todo aquello que le da contenido a la norma. Las fuentes del derecho son aquellas normas sobre las cuales se tiene que aplicar determinada institución. En este caso, el Código Civil y Comercial, el artículo primero, le da la pirámide. ¿Cómo se resuelven los casos del derecho civil y comercial? Primero, por las leyes que resulten aplicables. La pirámide, ¿cuál sería? Primero, la Constitución Nacional, conforme con la Constitución Nacional. Este código le agrega los tratados de derechos humanos, que antes estaban contemplados, lógicamente, en 1880, se sancionó el Código Civil, por un lado, y el comercial por el otro, tuvo una vigencia bastante larga, el 31 de julio del año 2015, y a partir del 1 de agosto del año 2015, además de las leyes que van a resultar aplicables conforme a la Constitución Nacional, se agrega los tratados de derechos humanos en los que la República cierra parte. Este tema de los derechos humanos se incorpora en la reforma de la Constitución del 94 como fuente de derecho también. Se trabajaba ya con los pactos internacionales que ya estaban aprobados con una legislación especial, etc. Pero el Código Civil, hoy, Código Civil Comercial, lo incorpora como fuente de derecho. Después, ¿cuál es la finalidad? Dice que a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Me habla, pues, de los usos, prácticas y costumbres que van a ser vinculantes cuando las leyes o los interesados, que eran nosotros, se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente siempre que no sean contrarios a derecho. Por lo tanto, la constitucionalización del derecho privado es manifiesta desde este mismo artículo primero, como una nueva manera de efectuar un razonamiento en aquellos casos que se requiera una ponderación y no solo una suscripción de la situación. El artículo segundo se denomina interpretación. Y acá me dice cómo debe ser interpretada la ley. Como yo, pues, tengo que interpretar la ley. Primero tengo que tener en cuenta las palabras de la ley. La finalidad. Las leyes análogas, o sea, la analogía, cuando la situación no se encuentra regulada específicamente dentro de la ley, tengo que ir a aquellas leyes que son similares o parecidas porque la situación no se encuentra contemplada. Después, vuelve otra vez a repetir todas aquellas disposiciones que surgen en el Tratado de Derechos Humanos, los principios, los valores jurídicos, y además esta decisión o esta interpretación termina diciendo el artículo que debe ser coherente con todo el ordenamiento. Acá no se menciona la intención que tuvo el legislador, que sí estaba contemplada en el otro código, que estaría expresada en las notas del código, sino en la finalidad de la ley. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de lo que dice la ley? En realidad, este artículo adhiere a la interpretación activista no originalista que fue aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por nuestra Constitución desde hace muchos años. No, la Constitución no, la Constitución. El artículo tercero es una disposición que se refiere a los jueces, cómo debe resolver el juez la situación que se le plantea. Este es un código casuístico, en realidad se va refiriendo específicamente a casos. No todos los autores opinan lo mismo, esta es una idea de análisis que uno viene a realizar. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente justa,
Si esa decisión mía, si esa resolución mía no se encuentra debidamente estructurada, podría ser posiblemente atacada por cualquiera de las partes de nulidad. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con lo que la ley demanda. Entonces, estos primeros artículos, estos 3 primeros artículos, ¿cuál sería el impacto en la reforma? Incorpora, de alguna manera, un sistema de fuentes de manera integral, complejo, que algunos autores lo denominan diálogo de fuentes. Diálogo de fuentes. Las fuentes conversan, intercambian ideas entre sí por medio de lo que surge de su lectura. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Me quedé en cómo impacta estos primeros artículos en la reforma. Incorporan un sistema De fuentes de manera integral. perfecto. Además de integral, es complejo. Bien. Y denominado en los fundamentos. ¿Por qué? Porque la exposición de motivos del código establece, o dice, mejor dicho, que se establece en esta nueva legislación un diálogo de fuentes, una conversación de fuentes. Después alude una interpretación de la norma, que sería el artículo 2, para buscar su sentido y valor, para obtener de alguna manera una expresión precisa y eficaz en todo tratamiento de las relaciones públicas. Se vincula con la Constitución, con los tratados internacionales. Cuando hablamos de tratados internacionales, son los tratados internacionales. Yo veía algo raro. Bueno, les decía que debe ser integrado, debe ser interpretado en forma integral, por ende, con todo el ordenamiento, las decisiones deben estar, como decíamos recién, conforme al artículo 3, razonablemente fundadas y conforme a la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias. Esto es un poco complicado para explicárselo, como ustedes recién empiezan, tendría que explicarle la parte de derecho procesal y la razonabilidad de las sentencias, así que la dejamos ahí. Y hay una definición de Cifuentes que dice que constituye un principio básico de que sostiene que no puede haber en el derecho privado conflictos que no tengan solución. Para este autor, todo conflicto debe tener o debe encontrarse una solución. Por medio del mismo código, por medio de las leyes análogas, por medio de los tratados internacionales, por usos y costumbres, todo esto que nosotros veímos en ese diálogo de fuentes del artículo. Entonces, las jurisprudencias, ¿en qué rol entrarían en esa parte? Lo que pasa es que la jurisprudencia no la toma como fuente de derecho, no la contempla directamente. La jurisprudencia se conjuga en sentencias del juez. Es así. Por eso yo siempre digo que para poder adquirir un vocabulario jurídico se necesita lectura. Y a veces, leyendo sentencias, a que tiene posibilidad de acceder, además, Internet, esta cantidad, va adquiriendo de alguna manera el vocabulario, pero no toma este código la jurisprudencia como fuente de derecho.
La doctrina de los autores tampoco. Pero la doctrina de los autores van a estar incluidas en la fundamentación de la resolución. O sea, no lo dice, pero implícitamente está comprendida. O sea, para no marearnos, o sea, en el ámbito civil, estamos siempre hablando del ámbito civil, para ninguna resolución judicial en lo civil se puede tomar entonces la jurisprudencia y la doctrina. No, sí. Sí. Sí que se toma. Yo estoy hablando de la fuente de derecho. Está bien. No es como fuente de derecho obligatorio. Está bien, está bien. Miraban en el Código Civil, el artículo 7, cuando hablaba de las fuentes del derecho, también hablaba de la jurisprudencia y la doctrina de los autores. Pero sigue, eso no se ha derogado. Simplemente que en ese diálogo de fuentes no lo contempla. Pero si yo tengo que dictar una sentencia y quiero fundarla en disposiciones doctrinales o en jurisprudencia, la menciono. Lo que pasa que el requisito es, y antes también existía el derecho procesal, que la decisión tiene que encontrarse razonablemente fundada. ¿Por qué? En realidad, el Código Civil y Comercial es un código de fondo, pero los autores de la reforma incorporaron gran cantidad de normas procesales dentro del Código Civil, que no deben ir. ¿Por qué? Porque las normas de fondo corresponden que las regule la nación, por la Constitución nacional. Y los códigos de procedimiento, cómo se aplican los códigos de procedimiento, lo regulan las provincias, lo legislan las provincias. El Código Civil, en muchas figuras, muchísimas figuras, tiene normas de fondo, pero también tiene normas tiene normas de fondo, también tiene normas de forma, normas procesales. Entonces, dice esto, pero en la práctica igual uno tiene que seguir aplicándolo. Cuando habla de las decisiones razonablemente fundadas, no tengo que estar fundada, solamente en la ley, los tratados de derechos humanos, tengo que tener en cuenta los usos y costumbres, bla, 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 y termino aplicando doctrina y jurisprudencia, porque es la única forma de tomar una decisión razonablemente fundada. Fundada en todo esto. Parto del artículo primero del diálogo de fuentes, tengo en cuenta el artículo segundo y aplico el artículo tercero. El capítulo 2 habla de la ley. Esto también estaba contemplado en el Código Civil. Las leyes son obligatorias, dice el artículo 4, para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. El artículo 5 habla de la vigencia de la ley. Las leyes rigen, como decía antes el Código Civil, después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinan. Recordarán ustedes, que lo habían visto en la introducción al derecho, que dentro del proceso de formación de las leyes, la vigencia es a partir del 8º día de su publicación en el boletín oficial o desde el día que ellas determinan. El artículo 6 también habla de los modos de contar los intervalos del derecho. Similar al Código Civil. Similar, tiene algunas pequeñas modificaciones, pero es muy similar. El primer párrafo dice: el modo de contar los intervalos del derecho es el siguiente. Día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda excluido del cómputo, el cual debe empezar al siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Si yo digo, tengo que pagar este documento a partir dentro de un año, a partir de hoy, si hoy es el 1 de agosto, el 1 de agosto vencería el pago.
decir en un año. Si digo tengo que pagar dentro de un mes, será cuando termine al día siguiente. Pero si yo estoy contando dentro de 10 días y la decisión la tomo hoy, no cuento el día de hoy. Los 10 días empezarían a correr a partir de las 0 horas de la mañana y finalizarían a las 0 horas del día 10. 0 horas en realidad, 24, ¿no? 55, Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los plazos vencen a la hora 24 del día del vencimiento respectivo. En realidad sería 24:59, 23:59, perdón. El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos y no se incluyen los días inhábiles o no laborales. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda excluida del cómputo el cual debe empezar de la hora siguiente. O sea, lo fijamos hoy a las 19, empezaría a partir de las 8. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. O sea, me deja una puerta abierta para que directamente las partes resuelvan cómo se computa el cómputo. Si bien el código me da una regla, como acá impera la autonomía de la voluntad y la libertad de las partes, el último párrafo me dice que tanto las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Yo lo puedo cambiar, estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, bueno, podemos explicar lo que dice la ley, pero si no, lo cambiamos. Este artículo 7 ha traído un gran trabajo de jurisprudencia en cuanto a la aplicación. El artículo 7 habla de la eficacia temporal, que dice que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Me habla de la irretroactividad de la ley cuando dice que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean un orden público, excepto en condiciones contrarias, y la retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes sucetorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Esto en realidad es repetición del artículo 3 del Código Civil, con el agregado del último párrafo, y es aplicable la doctrina de jurisprudencia que se vino gestando de alguna manera entre los años 1968 y el año 2000. En 1968 porque en el año 68 hubo una reforma bastante importante del Código Civil que se llamó Reforma Borda, porque bueno, la había elaborado el doctor Guillermo Borda, y el 2015, pues bueno, es el año que se pone en vigencia el Código. Esta aplicación temporal, esta eficacia temporal, surge, por ejemplo, que la ley que se va a aplicar es la ley que se encontraba vigente al momento del hecho cuando tenemos que tener o tenemos que sacar una sentencia, excepto en las relaciones de familia. En todo lo que se refiere a relaciones de familia, el Código Civil y Comercial tuvo vigencia inmediata. Y en todas aquellas situaciones que venían tramitando antes de la sanción del Código Civil, la ley se tiene que aplicar en el momento de esta sentencia y la ley estaba vigente en ese momento. Con lo cual, hay muchas sentencias de jueces civiles que todavía no están aplicando la ley. Porque es así, aplica la ley del momento que se encontraba vigente al momento del hecho. Si el juez civil tiene que dictar una sentencia de un hecho que ocurrió el 31 de julio del año 2015,
la ley se encontraba vigente al momento de... Aunque la En cambio, el Código Civil, por ejemplo, decía, el artículo 141, que demente era toda persona que no podía dirigir sus acciones, administrar sus bienes y podía provocar con su conducta daños para sí o para atrás. Sería el demente del Código Civil, 141. Bien, Código Civil, ¿qué Código Civil? El Código Civil y Comercial, cuando yo voy a dictar una sentencia, aunque el proceso haya sido iniciado 5 años atrás, tengo que dictar sentencia conforme al Código Civil. Conforme al Código Civil y Comercial, o sea que no voy a determinar que la persona es insana, sino lo que voy a determinar es cuál es la capacidad jurídica de esa persona que va a estar restringida. Puedo declararla apta para todos los actos de la vida civil, menos aquellos actos que específicamente voy a determinar en la sentencia. En cambio, antes, el Código Civil decía que una persona era insana, se la consideraba excluida y cursa en el artículo 141, y la persona era incapaz para toda la vida. Ahora, si yo tengo que resolver una cuestión de de una cuestión de una medianera, por ejemplo, de una medianera que tiene 30 años de antigüedad y el reclamo lo hicieron hace 5 años atrás, y bueno, todo lo que llevó el proceso fue estar expediente y dictar sentencia, tengo que trabajar con el Código Civil. ¿Por qué? Porque en el momento del reclamo, el que estaba vigente era el Código Civil. No me voy a lo que dice hoy el Código Civil Comercial, como que iría específicamente. No, el derecho a familia es un libro. No, la excepción, digo. El derecho de familia, en realidad, ya se venía trabajando de acuerdo al derecho internacional, aplicando los tratados de derechos humanos. Entonces, para todas aquellas personas que trabajábamos en familia, yo como abogado, como jueza, esta legislación no me resulta nueva. Nosotros ya veníamos trabajando en el interés superior del niño, por ejemplo, aplicábamos la Convención de los Derechos del Niño en los casos de niña, algunas legislaciones ya establecían como la ley de la niñez y adolescencia, la designación de un abogado del niño, eso antes de la sanción del Código Civil. Hoy el Código Civil Comercial específicamente lo establece. El niño tiene que tener su propio abogado, la verdad, se encuentra comprometidos intereses del niño, padres, las personas que determinan la capacidad tienen que aplicar la nueva legislación, si hay un cobro de una cuota de alimentos que tiene que aplicar la nueva legislación, o la legislación del momento de el proceso, el derecho a la falta de pago de los alimentos, etc. Entonces, el derecho de familia no nos sorprende el Código Civil y Comercial, porque los que veníamos trabajando en esto ya desde los años 90 veníamos trabajando con los programas. Pero en las otras situaciones del derecho civil, llámese obligaciones, llámese contratos, salvo los derechos de consumo que no tenían legislación dentro del código, pero sí tenían una legislación especial, se aplica hoy todavía el Código Civil para el Estado de la excluida y la de familia. Claro. Bueno, después el artículo 8, cuando habla del principio de inexcusabilidad, sería Nadie puede decir que no le gusta. la ignorancia de las leyes no sirve de excusa
cumplimiento si la excepción no está autorizada en el ordenamiento civil. Bueno, ¿qué es lo que pasa como impacto de la reforma en esta situación? Recién lo mencioné. Se incorpora un nuevo sujeto de derecho que sería el consumidor. ¿Por qué? Porque se fija la aplicación de las normas más favorables en las relaciones de consumo con relación a este artículo 7 a la eficacia temporal de la ley. Esto te lo acabo de explicar recién. Ahora, todo este articulado, no obstante guardar una relación en líneas generales con el Código Civil de Vélez, hay algunos autores, como por ejemplo la doctora Graciela Medina, que de alguna manera sostiene, respecto de los efectos de la ley con relación al tiempo, que este tema, o sea, ya en el momento de hacer los comentarios, iba a causar dificultades en cuanto a la aplicación de los puntos centrales. ¿Por qué? Porque la regulación que se encuentra en estos 3 artículos o 4 artículos que leímos recién es insuficiente como para tratar de evitar inconvenientes en el paso del Código Civil al Código Civil. Por eso fue necesario que algunos, que la doctora Ignacio de Carlucci, un libro respecto de la aplicación del artículo 7, había mucha duda al principio cuando teníamos que sacar ese tipo de resolución. Por eso uno en una sentencia siempre tiene que aplicar el artículo 7, es decir, de acuerdo al caso o al hecho de que se trate, cuál es la legislación que debe aplicar. Lo que pasa es que el derecho de familia, en la parte de familia, el mismo código dice que es de aplicación inmediata. Por eso el derecho de familia, desde el primer día del primer aplicamos el código civil. Toda aquella parte que se refiere al derecho de familia, sea temas de divorcio, temas de matrimonio, el derecho de derechos de los hijos, régimen de comunicación entre padres e hijos, los convenios extramatrimoniales, los convenios matrimoniales, la cuestión de derechos, etc. Mantiene la misma esencia del Código Civil, con algunos agregados, como el caso del carácter oficial de la publicación existida en el artículo 5. Por otro lado, se mantiene el principio básico de que la ley se resulte conocida con relación a la eficacia temporal comparada con el texto actual, ¿no? La actual norma del artículo 7 relacionada con el artículo 3 son similares, agregándose solamente el último párrafo de este código. Y se aplican las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Capítulo 3 se denomina ejercicio de los derechos. El artículo 9 habla del principio de la buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El impacto de la reforma dice que la aplicación del principio de la buena fe en este título no es casual, porque de alguna manera hace en consideración como si fuera un principio general, no restringido solamente a los contratos y obligaciones u otras instituciones, sino en realidad de una manera integral. O sea, este principio de buena fe atraviesa también todo el articulado, transversalmente lo que habla. Se presenta como un principio general para orientar en todo el código. ¿Le puedo hacer una pregunta? Nosotros, como para ir orientándome, tenemos que entender, aparte de entender los artículos, ver cómo impacta. No. Yo tengo un trabajo hecho
que lo hice al principio porque en realidad me tocó dar la primera clase a mis compañeros docentes cuando empezaba la vigencia del Código Civil, y tomé unos ejes para preparar el material, que era la lectura del articulado, cuál era el impacto que se aplicaba en la reforma y otra cuestión que yo estoy pasando por alto, que resume de alguna manera qué es lo que trata de estos 3 o 4 artículos que estoy leyendo, que después te estoy comentando, y el impacto de la reforma, que es lo que yo considero que pudo haber ocurrido, que para mí es importante. Entonces, cuando hablo del impacto de la reforma, es un comentario que hago sobre la reforma. Este es un material mío. Perfecto. Yo lo preparé hace 2 años. Sí. Pero bueno, de alguna manera teníamos que empezar, y el primero que tenían que ver esto éramos los docentes, si no, ¿cómo vamos a dar clase? Sí, no, porque me parece interesante, por eso le decía. Como yo considero que puede llegar a interesarlos, estoy trabajando sobre ese material. Perfecto. Gracias. Cuando nosotros hablamos de la buena fe, en realidad la buena fe no está en el Código de Ley. Este tema de la buena fe se incorpora con esa reforma del año 1968, que fue la ley 17.711, considerada como la ley Bota. En la redacción, en ese momento, del artículo 1198. Y acá lo que se estableció, estoy hablando del Código Civil, con la reforma del año 68, se incorporaba de alguna manera la buena fe como un principio vital en la vida del contrato, siendo además una especie de criterio de interpretación. Era una herramienta para poder entender este sentido de la buena fe y el alcance del contrato. ¿Por qué? Porque en 1198 decía: los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y obrando con cuidado y precisión. Eso era lo que decía el artículo. Entonces, me daba 3 situaciones, pero se refería específicamente a la teoría general del contrato, que no había una teoría expresa en el Código Civil, sino que hablaba de los contratos en general, de los contratos en particular, pero este principio de buena fe no es que abarcaba solamente a los contratos, sino toda la vida del Código Civil. Entonces decía, los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe o con lo que las partes hubieran querido decir, obrando con cuidado y precisión. Puede ser que me olvide alguna palabra, pero no se me lo con cuidado y precisión. Entonces, se considera que en este caso el Código Civil prevé la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. La buena fe objetiva era lealtad, probidad y respeto. Y la buena fe subjetiva tenía que ver con aquello de la apariencia, aquello que de alguna manera se muestra como verdad, pero que en definitiva despierta la confianza de la parte. Por eso dice, obrando de buena fe o con las partes, que quisieron decir, obrando con cuidado y precisión. No entiendo el subjetivo, la parte subjetiva de la buena fe. Es la apariencia, lo que se ve, lo que parece que fuera una verdad. Por eso digo, obrando con cuidado y precisión. Cuidado y previsión significa que si yo todos los recaudos, la realización del acto debe ser realizada de esta manera. Yo no miento, tampoco mi contraparte debería mentir. El artículo 1197 del anterior, cuando habla de los contratos del Código Civil, decía que los contratos, las palabras de los contratos son para la ley, como para las partes, como si fuera la ley. Que si todos cumpliéramos los contratos, digo yo, no tendríamos que existir los abogados, no existirían los juicios, sería toda la perfección. Lamentablemente no es así.
celebración de un acuerdo o la celebración de un contrato, es lo mismo, un acuerdo de voluntades, siempre me desempeño de manera correcta, tratando de no engañar, cumpliendo con mis obligaciones, no voy a tener jamás un juicio, porque estoy actuando bien. Pero además, en esta celebración del contrato, la reforma agrega que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse. Celebrarse, que es el acuerdo de voluntades, ejecutarse cuando lo voy cumpliendo. Interpretar es lo que va a interpretar después el juzgado. De buena fe, con este principio de buena fe, o con lo que las partes quisieron decir, obrando con jurado de precio. No existirían los tribunales, no existirían los reclamos. La gente no trabaja así, vuelvo a repetir, la gente no cumple con sus obligaciones porque no quiere o porque no puede o por distintas circunstancias de la vida, y entonces, bueno, los tribunales están tapados de expedientes con reclamos de cualquier tipo de alumnos. Yo estoy hablando del Código Civil y Comercial, estoy hablando del derecho privado, no estoy hablando del derecho punitivo como el derecho penal. Ahora, en algún contrato, cada nota está que un contrato con la fe o ya directamente como está en el código, no sé, tiene el contrato, digamos, es un contrato. Ah, ¿vos decís que se aplica esta norma? No, no es necesario incluirla porque el código ya dice, pero además es un principio general del derecho. No, digo, por ahí también aparte una cláusula que diga ninguno. Lo que pasa es que, por lo general, los contratos o cualquier otra disposición legal tienen en su redacción normas, se denominan artículos, que son los derechos y obligaciones de las partes. Pero después también tiene las sanciones si alguna de las partes, cualquiera de ellas, no cumple con esas obligaciones. Si usted no me paga el alquiler, yo le voy a potenciar un cobro de pesos y también le voy a pedir el desalojo. Ahora, si yo como propietario lo perturbo a usted en ese contrato de locación, usted me podrá pedir una indemnización porque yo estoy faltando mi contrato, a la hora de firmé en el contrato. Esas son pautas que En realidad, a la altura de la vida está todo escrito. Si uno quiere firmar un contrato, lo busca por internet, lo que tiene que revisar, que los artículos se correspondan a lo que usted quiere. Pero a esta altura, con la informática, con todas estas situaciones, está todo. Antes, cuando nosotros nos recibíamos, por ejemplo, comprábamos textos de cómo armar una demanda, cómo hacer un pliego de posiciones, una prueba procesal, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántos libros tenía, hasta que aprendí a tener mi propio conocimiento. Después, bueno, empezaron a aparecer por internet, los colegios de abogados, los colegios profesionales, a sacar el modelo de un reglamento de propiedad de o de un orden. Y hoy también. Entonces, hoy está todo. Vas a la web, vas a la nube, está todo. Encontrás todo lo que busques. Lo que tenés que observar es que si ese documento que vos vas a firmar o que vas a redactar, en caso de abogado, firme, se adecue a las recepciones de cada parte. Pero en realidad, los convenios, los acuerdos de voluntad, los contratos, se hacen para ser cumplidos. Claro, sí, pero por ahí también estaba el artículo la creación del 1198, no. Lo que pasa es que si a mí me llega una ejecución por falta de cumplimiento de contrato, yo lo que voy a tener que observar es si estaba establecido en el acuerdo de voluntades en el principio de la buena fe y qué es lo que se ha vulnerado para poder darle resolución. hay uno del artículo. En realidad,
El principio de la buena fe no es un concepto antiguo. En realidad es un concepto que pregona valores universales, como decía recién, como la libertad, el respeto, la dignidad. Esto se utiliza para calificar comportamientos de las personas y para poder determinar cuál es la conducta exigible. Y la buena fe es un criterio, digamos, fuerte, que tiene un rol trascendente en la integración de reconocida doctrina bíblica y también en la jurisprudencia, por lo tanto, tiene el rango de principio general del derecho. En el único artículo que nosotros no encontrábamos este principio de la buena fe, en el artículo 1198, en la interpretación del contrato, en la celebración, interpretación y ejecución del contrato. Y es el único artículo que hablaba del Código Civil de la interpretación de los contratos. Acá ya directamente lo tenemos, en la primera parte del artículo preliminar que estamos viendo, cómo debemos interpretar la norma, pero siempre contento de los principios generales. El otro tema, artículo 10, abuso del derecho. También el abuso del derecho no estuvo contemplado en el Código de Vélez, con una reforma que fue surgiendo a través de la jurisprudencia y el estudio de doctrina. ¿Por qué? Porque en la época de la sanción del Código Civil la situación era otra. Este artículo, no me acuerdo ahora el número, se incorpora este tema del abuso del derecho con la reforma de la ley 17712 del año 91. Estoy tratando de acordarme el número, no sé qué número, pero no puedo número. Por ahí después en mi material. El artículo 10 dice que el ejercicio regular del derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y la buena fe. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición del estado de derecho anterior y fijar una indemnización. Acá hay varias situaciones en estos tres párrafos. Primero, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito alguna. Si a mí me deben una suma de dinero y asume el vencimiento, la persona que me debe esa suma de dinero no me paga, yo no cometo ningún delito si lo estimo mediante intimación fehaciente a decirle al señor Juan Pérez que me está debiendo 10.000 pesos y que ha vencido el término para pagarlo y que me lo tiene que pagar. Y que si no lo hace, me veré obligada a iniciar el cobro, inicialmente el cobro de esa suma de dinero con el consecuente perjuicio sobre sus bienes, porque puedo pedir el embargo de sus bienes y se va a levantar de la. No es ilícito esa intimación. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo mi propio derecho, que es el de cobrar esa deuda que legítimamente la persona le debe de pagar. Ahora, después me dice, el segundo párrafo, que la ley no ampara el ejercicio de los abusivos del derecho. Y después me define lo que es abuso del derecho. ¿Cuándo hay abuso del derecho? Es el que contraría los fines del ordenamiento jurídico, o el que excede los límites impuestos por la buena fe, que hablábamos antes, la moral y la buena fe. Quiere decir que si yo, por ejemplo, siempre digo el mismo ejemplo, supóngase que yo tengo una pareja y por alguna razón está metida en el terreno del vecino, en la línea divisoria,
pared divisoria, ese muro divisorio lo había hecho yo, o ya estaba cuando yo compré el inmueble, y vine y armé un hermoso quincho, una requerieta, me salieron un dinero. Bueno, si yo hubiera hecho el trabajo a propósito para apropiarme del medio metro o el metro del terreno del vecino, posiblemente hubiera actuado por mala fe. Ahora, si yo lo compré, Si se desconocía, claro, si yo no lo conozco, no puedo hablar. Ahora, si el vecino lindero se da cuenta o viene alguien a hacer una medida catastral de terreno y demás, se da cuenta de esa situación, sería posiblemente un ejercicio abusivo del derecho el obligarme a destruir aquello que está hecho por un metro de terreno. Cuando hay otras posibilidades, otra forma de poder solucionar. Claro. Es llegar a un acuerdo, modificar las escrituras, indemnizar, que la división del terreno me da ese metro, pero yo le pago tanto. Eso extrajudicialmente. Si no lo pueden arreglar las partes, este conflicto de manera extrajudicial, tendríamos que ir a la justicia para solucionarlo. Entonces, el juez dice, debe ordenar lo necesario cuando ya la situación llega a instancias judiciales, porque hay instancias judiciales que se pueden solucionar los conflictos, para evitar los efectos del ejercicio abusivo de la situación jurídica abusiva, si correspondiere, procurar la reposición al estado de derecho anterior y fijar una indemnización. Entonces, acá tenemos, por un lado, que este ejercicio regular del derecho propio o este cumplimiento de la obligación legal no es un ilícito. Antes decía el ejercicio de un derecho propio, decía el Código de Derecho. La reforma, que dice el ejercicio regular de un derecho propio. Que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y después me lo define, esto ya venía en la reforma en este artículo que hablaba del abuso de derechos. ¿Y qué es lo que debe hacer el juez ante este caso? O sea, ya el código se está metiendo en cuestiones procesales. Un código de fondo, en este caso específicamente, me dicta dentro de un párrafo una norma de procedimiento. No corresponde al Estado, corresponde a las normas. ¿Cómo se debió haber aplicado? Está y lo aceptamos. ¿y qué tendría que definir? Si hay realmente un acto de buena fe, o sea, sería bastante complicado resolver esa situación. Depende, en todo proceso judicial depende de las pruebas que se ofrezcan y que se produzcan. Que no solamente se ofrecen, sino producen. Vuelvo al impacto de la reforma que lleva la atención al alumno. Esto es mío, lo vuelvo a repetir. Se incluye, al igual que como hablamos de la buena fe, se incluye el abuso del derecho como un principio general del derecho. Y se distingue tanto la situación jurídica abusiva como la preventiva. La abusiva es cuando el hecho ya ocurrió. La preventiva es todo lo que tengo que hacer para que no ocurra el hecho. Al establecer que el juez debe ordenar lo necesario para evitar estos efectos ejercicios abusivos, por medio de una medida cautelar, que como pedir al juez una situación que dentro del procedimiento civil se llama de no innovar, quiere decir no modificar esta situación de hecho para que no me cause errores. Si yo veo que la construcción del vecino se está haciendo dentro de mi terreno y está cavando el pozo para hacer la pileta, decir, no, no haga nada, porque esta construcción está entrando dentro del terreno. Distinto si ya estuviera edificado de antes. Y se tiene la protección contra este ejercicio abusivo del derecho individual cuando también puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Artículo 14. Entonces, no solamente habla
del abuso del derecho entre los particulares, sino que también se refiere al ambiente o medio ambiente, como lo quieran llamar, y a todos estos derechos de incidencia colectiva, que serían los que afectan a la comunidad. Entonces, ¿qué dicen los autores? Que nos encontramos en la exposición de motivos, que nos encontramos frente a un código moderno que incorpora derechos y protección de los bienes colectivos, como por ejemplo sería el desarrollo sustentable. Yo tengo otra clase de las otras, así que voy a alargar un poquito más. ¿Sí? Acá está el número. El Código de Vélez se refería al abuso de derecho en el artículo 1071, pero era, vuelvo a repetir, el artículo incorporado por la ley 1778. Antes decía el ejercicio regular del derecho, el ejercicio del derecho propio, y la reforma le incorpora la palabra regular. Profesora, disculpe la interrupción. Ese material que lee usted, que es de su interpretación, ¿se podrá conseguir en algún lado? ¿O tenemos que tomar nota? No, el material es mío, yo se lo puedo facilitar. Eso es lo que le estoy diciendo. Pues la verdad que es muy interesante. Aurora.Estela.Sousa, así como se pronuncia, aurora.Estela.Sousa, @gmail.com. ¿Aurora Estela? .Sousa, @gmail.com. El que esté interesado me manda un mail, me dice quién es, de qué curso es. Muy gracias, profesora. Somos una cadena. Este material son los primeros encuentros. O sea, tengo mucho material hecho del resto de la juzgada, pero no les voy a dar todo. Estos son los primeros 50. Gracias. Bueno, esto de las normas del ejercicio regular, ya dije. Entonces, en definitiva, cuando nosotros estamos hablando de este tema, las personas que se abusan de los derechos de otros, fuera de esa situación, de ese ejercicio acordado de violación de la norma legal, estamos hablando que hay una especie de ilicitud del abuso y de la responsabilidad que va a Que pueden ser derechos, tendrían que ser reales o personales. Exacto. No, derechos reales, personales, los derechos de la comunidad, el desarrollo sustentable. El abuso de la posición dominante del artículo 11. Esto que nosotros leímos en los artículos 9 y en el artículo 10 de abuso del derecho de la buena fe, se aplica también cuando se abuse de una posición dominante del mercado sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Esto de la posición dominante está regulada en el artículo primero de la ley 25.156, que habla de defensa de la competencia. Artículo primero, ley 25.156, defensa de la competencia. La figura no se encontraba contemplada en el Código de Vélez, la de la posición dominante. Sí había alguna disposición en este tema en el proyecto del año 1998, proyecto de reforma también de indicación, que debió haber tenido vigente a partir del 1 de enero del año 2000, pero que no llegó a el fundamento, digamos, de este artículo 11, en relación a los artículos 9 y 10, tiene fundamento en el carácter protectorio, digamos, que dicen los autores que quiero al pueblo totalmente suerte de lo que ellos expresaron en su momento en la cuestión de el artículo 12, orden público se llama, habla del fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público y el acto respecto del cual se invoque
el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de esta figura también no se encontraba contemplada en el Código Civil, sí se encuentra contemplada en el Código Civil y Comercial. El ejemplo puede ser que un padre realice una afectación de un determinado bien, a lo mejor en una empresa o una figura societaria, donde quizás él y un hijo sean los únicos socios, incorpore algunos bienes para tratar de que el resto de sus herederos no tengan derecho sobre esos bienes. Esto se llama fraude a la ley. No estaba contemplada en el Código Civil, sí se venía trabajando en doctrina y a veces en interpretaciones de jurisprudencia, pero hoy se incorpora esta figura del fraude a la ley en el artículo 12, segundo párrafo del Código Civil. Violando el derecho a la herencia. En este caso, sí, es el ejemplo. La noción de orden público en realidad resulta un poco difícil de encuadrar o de definir. Habría que partir de la base que el orden público en principio es un conjunto de principios. Eso sí estaba establecido en el artículo 21 del Código Civil, que establecía un límite en la autonomía de la voluntad. Y en doctrina se afirma que existen dos categorías de las leyes en lo que se refiere al orden público. Las leyes supletorias, que pueden ser dejadas en efecto como partes, y aquellas leyes que de ninguna manera pueden ser dejadas en efecto por ninguna de las partes, que se llaman aquellas leyes imperativas, que son de cumplimiento obligatorio. Perdón, ¿qué son las leyes superiores? La ley supletoria es aquella que viene a reemplazar algo. ¿Una ley que reemplaza otra ley? No. Las supletorias no son obligatorias. Es una disposición que está establecida para determinadas personas, pero que no se aplica a todas las personas. Puede ser. No se lo dice. Seguro porque no sabía. Santiago, ayúdala. Ahí, a ver, caballero. Bien. Muy amable. No es que tiene una mala lluvia. Hay alguna doctrina autorizada, digamos, que dice que el orden público comprende el conjunto de normas positivas, que son aquellas absolutamente obligatorias, y que no cabe transigencia ni tolerancia porque afecta los principios generales de la sociedad. Pero cuando este código incorpora, cuando incorpora la Cámara de Derechos Internacionales y la Constitución Nacional, se produce un cambio de paradigma, por ejemplo, en el modo de percibir, por ejemplo, la infancia. Antes, en relación a la infancia, existía lo que se denominaba el patronato de menores, donde los jueces disponían de los menores de edad, disponían dónde tenían que vivir, disponían dónde tenían que estar, qué es lo que tenían que hacer. Menores se llamaban en situación de abandono, los menores donde se encontraban viviendo junto con sus padres en el pleno ejercicio de la patria potestad. También otro ejemplo sería la familia, implicando de alguna manera una influencia y cambio en lo que se denomina el orden público familiar por esta nueva axiología impuesta por la Constitución Nacional,
artículo 75, inciso 22 de la sentencia que habla de la incorporación de estos pactos de bienes, claro, se considera como si fueran también en el mismo nivel que las leyes según algunos libros. En el caso de que un acto, como el caso que les comentaba recién, fuera otorgado en fraude a la ley, para poder juzgar tenemos que someterlo a una norma imperativa, obligatoria. ¿Por qué? Porque estaría afectando la parte legítima, que es la que establece hoy el Código Civil, que el testador solamente puede disponer de un tercio de sus bienes para legarlo a un tercero o mejorar una parte a alguno de los hijos. Antes era un 20% que podía, la porción disponible, ahora es un tercio de la herencia. O sea, que los 2/3 de la herencia no los puede afectar a los herederos. Mediante testamento. Pero vuelvo a aclarar por las dudas. Mientras los padres viven, los padres disponen de sus bienes. No están con la patria potestad, bajo la patria potestad, ese es el caso. No, si la patria potestad, que hoy es responsabilidad parental, va a ser ejercida por los padres mientras los hijos sean menores de 18 años. Claro, por eso, si están en 18 años y están bajo la patria potestad, no se puede aplicar. A veces hay, suponete, fallece uno de los padres, de la madre. Está bien, quizás tenían un solo inmueble, que era de carácter ganancial, porque los padres lo habían adquirido a partir después de la celebración del casamiento. Entonces viene uno de los hijos y le dice, bueno, yo quiero mi parte. Si hay una sola vivienda donde vive el viudo o la viuda, no puede venir uno de los hijos y decirle, dame la parte que me corresponde. La puedo obligar a vender, obviamente. Sí, pero ojo que el viudo o la viuda tiene el derecho real de habitación sobre esa propiedad. El derecho real de habitación no implica va a tener derecho real sobre toda la propiedad, pero se va a vender la casa, pero ejerciendo el derecho real de habitación la persona que sea beneficiaria, siempre y cuando se den las condiciones que el Código Civil Comercial establece. Entonces, lo que yo me refiero es, si el hecho es que el padre transfiere algunos bienes a una determinada sociedad o cualquier otro tipo de figura jurídica y sean socios de esas, socios asociados o lo que corresponda, como integrantes de esa persona jurídica, el padre y uno de los hijos, y transfiere bienes en desmedro de los otros hijos. El día de mañana no van a poder reclamar esos bienes que se encuentran incorporados a la sociedad. Porque los padres, mientras estén vivos, tienen todo el derecho de hacer sobre sus bienes lo que quieran hacer. Pueden venderlo, pueden quedarse sin nada, todo lo que quieran. Lo que no tienen que hacer es, en vida, realizar algunos actos que perjudiquen a unos y favorezcan a otros. Y eso es lo que se llama fraude a la ley, que sería el inciso segundo del artículo 2. Harían usufructo de la propiedad nada más. El usufructo es una figura completamente distinta. El usufructo es usar una cosa que no es propia. Ah, no, claro, como excelencia. Claro. Yo, por ejemplo, le dono la casa a mi hijo y me reservo el derecho de usufructo vitalicio. ¿Por qué? Porque lo voy a vivir o lo voy a alquilar o lo que pueda sacar de esa propiedad va a ser para mí, pero la titularidad es de mi hijo. Es un dominio imperfecto, porque no lo puede disponer si yo no levanto el uso. El usufructo es distinto. Acá estamos hablando de un padre que simula establecer, conformar una sociedad con uno de los hijos
y en esa simulación traslada bienes que son de su propiedad. Va a afectar a los otros hijos porque, en definitiva, como el objeto es que el día que él se muera, ese bien no entre en la sucesión, perjudica a los hijos. Entonces habrá que pedir la nulidad de ese acto, ya vamos a ver lo que es nulidad y lo que es simulación. Tendría que pedir los hijos, ¿no? Claro, las víctimas, los afectados. Bueno, los dejo porque tengo mañana yo tengo un curso a las 4, seguramente se estará Vamos. Dejamos las cosas. ¿Dejamos las cosas? Está parado esto, creo. No, acá, ¿no?